40 artículos en revistas nacionales e internacionales y capítulos de libros. Fue director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC en 2 periodos. Él será el moderador de esta mesa. También le acompañan Gabriel Trujillo Muñoz, narrador, poeta y ensayista. Ha hecho la crónica de nuestras manifestaciones artísticas y culturales, contando los aspectos menos conocidos de nuestro pasado regional. Entre sus libros sobre historia de Baja California están Gente de Frontera, La Canción del Progreso, Años de Lucha, Años de Guerra, La Otra Historia de Baja California, El Infierno en la Tierra, El Desierto Sonora Baja California, Los Hombres Salvajes de la Bandera Roja, La Falsa Memoria y Mexicali, así como Diccionario Personal para Uso Público. Por su parte, doctor en Historia e investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores Barnes Douglas Taylor Hansen, tiene sus áreas de especialización en la historia del noroeste de México y de la región fronteriza entre México y Estados Unidos, el transporte, las comunicaciones, transferencias de energía interregional, el desarrollo de la minería y los recursos naturales en el norte de Canadá y del Ártico. De estos y otros temas ha escrito varios libros, artículos y capítulos. También se encuentra Roberto Elenes, quien es nacido en Mazatlán, Sinaloa, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, ha alternado su actividad profesional dentro de las áreas de la administración pública, el periodismo y la narrativa. En el campo del periodismo y la narrativa, laboró como guionista en el Instituto Nacional de Capacitación Agraria en México. Hizo sus pininos como reportero en revista Sucesos y Claudia, como columnista, ha escrito en los principales diarios de esta localidad. Su obra escrita abarca el trabajo didáctico, poesía, cuento, novela, narrativa histórica y ensayo. Son obras publicadas como Español Fácil, Prisionero de la Cárcel de los Días, Upa, Cosas de Guys, Bodas y Faunos, Murky Waters, Aguas Enturbiadas, Los Divinos Consortes, Baja California más larga que ancha. Este último libro en la categoría de narrativa histórica. En este renglón fue galardonado en el segundo certamen literario Pedro F. Pérez y Ramírez. Y también nos acompaña la maestra Yolanda Sánchez Orgaz, quien tiene una amplia trayectoria en nuestra comunidad y además es reconocida como cronista del Valle de Mexicali. Cedemos el uso de la voz a la mesa para iniciar con los trabajos. Bien, buenos días tengan todos ustedes. Estamos hoy aquí reunidos en torno a un tema que siempre es indispensable en la vida de todos nosotros, dado que somos memoria, dado que la memoria siempre es un tema en conflicto, dado que alguien siempre de alguna forma busca construirnos como sociedad y como individuos, y ahí entra siempre la discusión sobre la verdad y por tanto sobre la historia. Es una constante en este sentido, y un tema que siempre en Baja California y también a nivel nacional e internacional siempre se vuelve polémico, donde generalmente no hay acuerdos, y es muy bonito, donde existen diversas posturas que se santificaron en el Congreso de 1956 y que hoy vuelve a reunir a algunos investigadores sobre este tema, y que pues ellos expondrán sobre esta década, aunque generalmente termina siendo 1911 de lo que se habla. Sin alargar más, nada más les aclararía a los ponentes que por favor se limiten a los 15 minutos. Les voy a pasar una hojita cuando falten 5 y ya cuando se cumple el tiempo les voy a decir tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, pues no, porque no traje papel, entonces pues ni modo, ¿no? Entonces, sin más, le dejamos la palabra al maestro Gabriel Trujillo Muñoz. Buenos días, gracias por estar aquí. Una historia crítica es la que falta por llevarse a cabo en Baja California. Una historia que valide si nuestros personajes y episodios son mitos y andan en un negocio de verdad comprobada. Y ese es donde surge el problema mayor de nuestra historiografía. Buena parte de nuestro pasado no ha contado con un juicio justo, con pruebas y documentos verosímiles, con las voces y perspectivas de todos los involucrados. Repito, buena parte de las etapas de nuestra historia fueron metidas en una sola, parcial y ineludible narrativa, y el resto de los cronistas
historiadores se conformaron con repetir tal narrativa sin verificarla, sin confirmarla, sin ponerla en duda. Por eso, de una parte, la historia de California se reduce a informes de gobierno, a documentos oficiales, a siglas a la gran sagrada pública y nada más allá de los estamentos del poder, conquistadores, misioneros, políticos, empresarios, como constructores de nuestro pasado, dejando fuera el resto de nuestra comunidad. Falta contar la historia de nuestros abusos, nuestras violencias, nuestros oprobios, nuestro racismo contra indígenas, chinos y afroamericanos, nuestros negocios en oscurito, nuestras tiranías bendecidas por los comunistas enemigos al servicio de quien mejor paga. Eso es lo que falta en la historiografía de California. Vemos otras opciones de nuestro transcurrido histórico, contando lo que otros han querido ocultar, borrar, tergiversar. Es tiempo de ver las distintas partes de nuestra historia, no como segmentos de un laboratorio hecho de progreso en el que todos estuvieron de acuerdo, sino como partes en conflicto de una California que se ha hecho extensa por muchos y para beneficio de unos cuantos. Es hora de contar nuestra historia con una visión crítica de lo profundo para entender sin maquillaje ni autonomía quiénes somos, por cuántas imposiciones y resistencias hemos pasado, sobre qué culturas y cadáveres estamos parados como sociedad. En tal sentido, la Revolución Feminista de 1911, el movimiento libertario anarcosindicalista, sigue perfectamente el ejemplo de la clase de discurso que nuestra entidad ha hecho del mito una historia desde el poder, de nuestro pasado vergonzoso, una glorificación de una ideología conservadora para legitimar el abuso, la represión, el autoritarismo. ¿Y a qué se debe tal actitud? Quizá porque las verdades secas no están gloriosas, no nos hace vernos tan heroicos como la historia oficial nos presenta. Cuestionar parecemos un verbo muy solo para enseñar la historia de Florida, para difundir lo que sabemos de nosotros mismos. Pero es un verbo necesarísimo para indagar en el pasado que nos corresponde, en las verdades conflictivas que han construido nuestra identidad como individuos y como comunidad. La historia de California debe dejar de ser un cuento de hadas y volverse un momento crítico de lo que fuimos. Solo así entenderemos a carta cabal lo que ahora somos. Aquí los hechos entonces. En 1951 la Revolución Mexicana estalla. Las demandas en singular, pero en realidad fueron varios movimientos revolucionarios, los encabezados por Francisco Madero, Pascual Orozco, Emiliano Zapata y los hermanos Ricardo y Enrique fueron modernos y Partido Liberal Mexicano, de tendencia anarcosindicalista. Si los maderistas se invadieron desde los Estados Unidos a Chihuahua, a Ciudad Juárez, lo mismo hicieron entonces los federalistas desde California para liberar a la California de la dictadura porfirista. Los revolucionarios federalistas fueron apoyados por los gobiernos estadounidenses y los verdes, que contaban con ideas similares de igualdad, fraternidad y libertad. Así, los afines canadienses, italianos, alemanes, franceses, afroamericanos, mexicanos e indígenas californianos lucharon miembro con miembro, camaradas entre camaradas, por un México libre. Entre enero y junio de 1911, los revolucionarios federalistas lograron capturar las principales poblaciones del Distrito Norte, con excepción de la capital, Ensenada. Los defensores de la dictadura porfirista, comerciantes, prestamientos de los empresarios gringos y británicos y los oficiales del ejército federal optaron por decir que los federalistas no eran revolucionarios, sino filibusteros, que este movimiento revolucionario era una invasión extranjera financiada por el gobierno de los Estados Unidos. Pero el gobierno de los Estados Unidos arrestó a los federalistas y rebeldes que pudo y envió a los hermanos federalistas a la cárcel por años, mientras que el porfirio mandó tropas a California, no a luchar contra los federalistas, sino a defender las propiedades de la Colorado River Land Company. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pero los porfiristas no quieren hacer creer que los federalistas no eran revolucionarios, sino filibusteros para poder vivir y hacerse pasar por defensores del país. Era una forma de escapar de la monarquía, de haber sido porfiristas sin estar traidores a la patria, a la cartera régimen del usurpador Victoriano Huerta, del que, como en el caso del coronel Esteban Cantú, recibieron ascensos y reconocimientos. Por esas mentiras, los porfiristas y artistas, canturistas californianos, obtenieron medallas, homenajes, calles con sus nombres y monumentos. ¿Cómo lo lograron? Escribiendo la versión oficial de los hechos, que viene su versión escrita como una válida para la enseñanza escolar y las ceremonias cívicas. Y con el mito, y la pregunta que quiero hablar es, ¿por qué el mito suplanta la historia? ¿Por qué el mito funciona mejor para propósitos de unidad, de
en sus memorias. Y creo, y aquí debería decir, que esta campaña de desinformación ya tiene un sentido funcionando en ese sentido. El ministro de propaganda de Alemania, Nancy Rogers, lo dijo muy bien: una mentira, si la repite 1000 veces, acaba siendo una verdad. Y esta campaña de desinformación en que se tergiversa, los liberadores acaban siendo villanos y los villanos acaban siendo defensores de la patria, sigue hasta nuestros días. Y como lo dijo Marco Antonio, en el Congreso de 1956 se discutió, y por eso estamos en esta mesa siguiendo discutiendo. Creo que es casi parece una póstuma en la historia de la California el que sigamos ahí deteniéndonos aquí en estos episodios, porque es un episodio que nos sigue doliendo, que nos sigue incomodando, que no estamos totalmente, no acabamos de congeniar con él. Entonces, a más de 100 años de distancia, no creo que ya es hora de dejar los mitos de guerra porfiriana y contemplar la revolución federalista como nuestra versión de la revolución mexicana en la California, como la fiesta de la sangre primera, sangre y fuego, a mentiras y engaño. No creo que ya es hora de que los villanos de la California sean realmente eso, precisamente eso, villanos, torturadores, verdugos, déspotas y no socialistas revolucionarios fundamentalistas. Pero tal vez eso sea mejor, o como lo describió Bill King, no éramos gente importante, solo eran nuestras filas personas comunes y corrientes. Oye, pregunto, ¿es gente común la que no se vive por la libertad propia y ajena? ¿Son personas corrientes las que luchan por la justicia de todos para todos? No fueron de septiembre, eres como la forma de ganar lugares colgando del pecho como los pomposos militares porfiristas. No eran reconocidos como empresarios millonarios con su pura en la boca y su reloj de oro macizo, como el dueño de la Colorado de la Company y Los Ángeles Times. Nuestros revolucionarios federalistas de 1911 no se distinguían por su compostura ni por sus valores legales, se distinguían y se distinguen por su amor a la libertad, por sus ganas de compartir el espíritu fraternal con todos nosotros. Su mejor movimiento es no tener monumento, porque este sea una tumba perdida de la Laguna Serrana, en el Valle de Mexicali, o una sepultura de la tierra en Tecate, o Batallón, o Orlando. Lo mejor de su historia es que nos regresa y está librando el mundo. No es un mito, son un relato que si queremos entrar en todo su valor, hay que recordarlo como un regalo generoso a una causa que nos incomoda. Una causa de amor a México, una causa de amor a justicia y libertad. En la historia, el punto final no existe. Solo existe la búsqueda eterna de respuestas a preguntas nuevas, a cuestionamientos legítimos, a dudas razonables. La historia es un juicio cuyo veredicto está por saberse, cuya sentencia no ha sido dictada. La verdadera historia no está fuera, está dentro de nosotros mismos, en cada uno de ustedes. Vive en nuestra forma de ser y comportarnos, de mirar el mundo y hacerlo nuestra. Esa es la mejor lección que nos ofrece el movimiento revolucionario federalista. Es el episodio que no solo retrata a la California de 1911, sino que muestra de cuerpo entero a la California de 2020, en sus errores, en sus olvidos, en sus incongruencias. Por eso también sirve la historia. No creo que ya es hora de vernos humilde, sin maquillaje, sin disfraces, sin eufemismo, tal cual fuimos, tal cual somos. Muchas gracias. Muy bien, se portó muy bien Gabriel, nos dejó 5 minutos, eso es de agradecerse, para que haya más preguntas, ¿no? Paso la voz al doctor Lawrence Taylor Hansen. Gracias Marco. Es grato estar otra vez con los compañeros de la mesa, ¿no? Los veo de vez en cuando. Y con ustedes, veo que son muchos de ustedes hoy y les agradezco por haber venido a escucharnos. El tema que quería abordar hoy es sobre la revolta magonista en Baja California y la idea de la revolución mundial, porque creo que aquí tenemos lo que ha llamado la atención de los historiadores, tanto de México como de Estados Unidos y otros países que han venido a un simposio internacional que llevó a cabo Marco aquí
hace una década, pues sí tienen interés esta convergencia entre lo que es un intento de revolución o rebelión nacional y una serie de luchas a nivel internacional de diferentes, está la revolución en México, en Rusia, en China, y la lucha laboral. En esa época había una lucha reñida, tanto en México como en Estados Unidos y en otros países, donde era más frecuente el combate, combate físico que el combate verbal en las discusiones. En fin. Ricardo Flores Magón, a diferencia de los otros dirigentes revolucionarios, daba la bienvenida irrespectiva de la nacionalidad de uno, mientras que tuvieran esta meta que él compartía del derrocamiento del gobierno de Díaz, en primer lugar, etcétera, etcétera, y el mejoramiento en la condición del pueblo, etcétera, etcétera. Nominalmente así fue la cosa, pero abrió la puerta y esa es una de las razones porque, como comentó Gabriel, había tanta gente de diferentes procedencias con PLM en Baja California. Un grupo que se distingue es lo de los trabajadores industriales del mundo, los de la IWW, Industrial Workers of the World, porque un tercio del grupo de voluntarios, podemos decir extranjeros que están con el PLM son Wobblies o miembros de la IWW y tienen ciertas afinidades con los magonistas, aunque hay diferencias, pero una cosa es la lucha, la guerra laboral. Son básicamente pacifistas en sus, digamos, en las negociaciones, no a pesar de la imagen que daban de ser feroces, ¿no? Y de sabotaje y matanzas, pero básicamente creían en la necesidad de paros, huelgas y negociaciones llevados a cabo pacíficamente. Pero esta era la idea, derrocar al capitalismo. Los regímenes capitalistas en el mundo formaron un gran sindicato que hicieron. Era un sindicato, la membresía también incluye no solo así grupos de artesanos como American Federation of Labor, sino entre los más necesitados. En ese tiempo eran muy vulnerables, eran casi esclavos, podemos decir, los que trabajaban en el campo, cortando árboles, los mineros, por ejemplo, los mineros en las minas, etc. Había varios grupos que no tenían sindicatos, no tenían, porque muchos eran de afuera, eran, digamos, extranjeros recién llegados a Estados Unidos y no calificaban para entrar formalmente en un sindicato, pero la IWW los incorporó. Entonces, contra el Estado y contra el gobierno. Entonces, comparten, y luego hay, curiosamente, ciertos proyectos que surgen y se da un poco de mala propaganda en esto de crear un Estado de los obreros en Baja California, un Estado socialista, un Estado, una utopía, ¿verdad? Complica el asunto. Los magonistas, claro, eran más dispersos y más creían en, digamos, establecimiento en comunidades y autónomas, la autonomía. Tenemos esto que en el caso de Baja California, cuando el PLM cuando se esfuerzos tomaron Tijuana el 9 de mayo, después emitieron una invitación a que vinieran a sentarse ahí gente de diferentes, no colonos de afuera, ¿no?
para trabajar los terrenos. No hay mención sobre ningún gobierno, ninguna autoridad. No dicen quién va a ser el presidente del país de México. No hay nada al respecto, ¿verdad? Pero hay un inicio ahí y no se lleva a cabo porque sí, la campaña rápidamente en un par de meses ya se termina o menos. Los que iban a gobernar, esto quedó sin decir porque los grupos los grupos anarquistas, normalmente yo insisto, son algo elitistas y ese es el problema. Quieren gente que están discutiendo, pensando, escribiendo, etc. Ese tipo de gente, ese es como iban a manejar los asuntos, porque desde luego hay gente que trabajan, están dispuestos a trabajar, pero pensar es otra cosa. En fin. Esto sí lo vamos a dejar tantito, pero esa idea de la revolución mundial a nivel, ¿quién más había, además de ese proyecto de establecer comunidades autónomas o autosuficientes en Baja? Llega la Primera Guerra Mundial en 1914, Flores Magón está encarcelado, digamos, tuvo periodos de encarcelamiento, pero sigue, digamos, con esa idea. Llega, claro, está planeando el derrocamiento de Carranza, antes era con Madero, Porfirio Díaz, luego Madero, ¿verdad? Luego fue Venustiano Carranza, a partir de 1917 ya está en otra fase, su revuelta en México, ¿verdad? Llega la Primera Guerra Mundial. Igual que muchos de los radicales en Estados Unidos, digamos pacifistas, hay grupos de radicales anarquistas, socialistas, están en contra de la guerra mundial, aunque, ojo, hay muchos, digamos, hay socialistas que sí se harían con digamos, la política gubernamental en esto. Entonces, realmente hay, pero los magonistas no, Flores Magón está en contra de la guerra, es una tragedia, ¿verdad? La IWW están en contra, digamos, es una guerra capitalista. Los únicos que se van a enriquecer son las grandes compañías y quienes van a ofrecer los sacrificios, pues es como en 1917, digamos, un sacrificio de millones de vidas. Es una tragedia, pero a la vez es una oportunidad para limpiar al mundo. Es como uno de esos incendios forestales que arrastra por la tierra y dejan no todo quemado, pero luego hay nueva vida. Y esta es la oportunidad que Flores Magón ve para la renovación, digamos, de los sistemas, digamos, económicos, sociales, la vida cultural de la gente. Hay nuevas oportunidades. Bueno, ocurre la revolución en Rusia en 1917, que se consolida con el liderazgo de los bolcheviques. Allí Flores Magón ve esto como la nueva oportunidad. Todo tenía una secuencia lógica, ¿no? Primero llegó la guerra, la destrucción se estancó, no había, realmente estaba terminado. Pero hay en Rusia una nueva esperanza. Rusia sale de la guerra. De hecho, no se termina la revolución en Rusia en esos momentos, la guerra tampoco en el este de Europa, pero Flores Magón ve esto. No es, digamos, no todos, con el tiempo que pasaba, no todos estuvieron de acuerdo con lo que estaba pasando en Rusia. Sí, desde luego había gente como John Reed, que siguió la revolución en México, Lincoln Steffens también en el norte de México, tuvieron buenas impresiones. Digamos, John Reed ayudó a mejorar, ¿no?, la máquina de vía, Francisco Villa en Estados Unidos. Lincoln Steffens, la máquina de Carranza, bien. Luego fueron a Rusia
y también tuvieron muy buenas impresiones. Entonces había mucha propaganda, digamos, cuando dejaron, yo estuve en Rusia 1 o 2 años, y entonces lo que vi, las cosas están muy bien, avanzando muy bien. Había otros, sin embargo, entre los principales, siendo Emma Goldman y Alejandro Berkman, dos anarquistas, dirigentes anarquistas que habían adquirido mucha notoriedad y fama en Estados Unidos, exiliados del gobierno de Estados Unidos. Después de encarcelados, tuvieron la oportunidad de exiliarlos a Rusia y pues aprovecharon el tiempo para para ver si pudieran, digamos, colaborar con el Estado, digamos, los soviéticos o más bien los bolcheviques. Todavía estaba la guerra civil en Rusia, la guerra estaba, y ellos hicieron lo que, así, Emma Goldman era como enfermera, trabajaba en esto, pero no estaba dando discursos, y todo esto haciendo propaganda del anarquismo. Alejandro Berkman igual, ellos trabajaban con las autoridades en proyectos, ¿no?, de hacer la historia de la revolución en Rusia, el archivo histórico, pero no encontraron como otros anarquistas que no eran muy inclusivos, digamos, no los querían. Había sido una preocupación por parte de los anarquistas sobre lo que iba a pasar una vez que había que establecer un gobierno, ¿verdad? Había que tener un gobierno, quizás de tipo de partidos de elecciones, democracia, o algo como una dictadura. Y ellos dijeron, bueno, eso es lo que resulta y ya ha resultado en Rusia, es una dictadura. Entonces, después de pasar un par de años allí, salían de nuevo al exiliado, digamos, andaban de un lado a otro en Europa. Entonces, los gobiernos, digamos, si hay habido algunos, quizás en España, en Barcelona, en otros, algunos regímenes anarquistas no han durado realmente algo de tiempo, muy efímeros. Y era un problema del anarquismo. A lo que Marco comentó que el tiempo ya se ha acabado. Librado Rivera, mi pregunta aquí, Flores Magón Ricardo se muere en noviembre de 1922. Si hubiera mantenido su optimismo sobre Rusia o hubiera seguido creyendo en la posibilidad, fue la primera rebelión exitosa en el mundo, digamos, México tuvimos el gobierno de Carranza, los constitucionalistas, pero en otros países, como en China, en otros va a ser una revolución socialista, no necesariamente en el gobierno, porque no querían ya pararse sin tener este aspecto de gobierno. Librado Rivera, en 1922, 2 años después de que se murió Flores Magón, sí llegó a la misma conclusión de Goldman y Berkman de que sí había sido un fracaso en Rusia. Ahora bien, todo esto nos conduce porque son diferencias de opinión, no hay que tomar como verídicas esas opiniones de Berkman, Goldman y Rivera, pero tenemos que preguntar en cada caso que ocurre en la revolución, siempre hay una lucha de ideas, de grupos, de individuos, y los resultados a veces no son lo que se propusieron en un principio. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor Lawrence Taylor, que cumplió exactamente el tiempo. Ahora cedemos la palabra a la maestra Yolanda Sánchez Tomás. Sí. Buenos días. Bueno, nosotros vamos a pasar a las
imágenes y tratar rápidamente de hacer esto porque es 15 minutos, es muy poquito. Empezamos. Nos vamos a concretar a lo que ocurrió en 1911 aquí en Mexicali, en nuestra ciudad. Esos son los puntos en donde se desarrolló la revolución magonista de 1911. Como ustedes, fueron en Mexicali, a los algodones, y posteriormente pasó al sur del distrito. ¿Pasamos? Bueno, estamos con las personas que organizaron este movimiento, Ricardo Flores Magón y su esposa, que fue una de sus principales ayudantes y que curiosamente pues vino aquí a Baja California en la época del gobierno de Cárdenas y murió en Ensenada, donde se encuentran ahí su cadáver, pues está sepultado. ¿Empezamos? Otro de los organizadores fue Fernando Palomares. Él fue activamente pues quien organizó este movimiento junto con Pedro Ramírez Calvo y el indígena Camilo Jiménez. Ellos anduvieron aquí un mes antes, pues antes de la revolución, antes del 29 de enero, y consiguieron conocer el medio, conseguir adeptos, en fin, fue uno de los principales organizadores. ¿Pasamos? Margarita Ortega, que también sabe el nombre de María Valdés, esta mujer es poco conocida en la historia de Baja California, pero prestó los servicios en la época magonista y posteriormente murió aquí, fue fusilada en 1913 por el gobierno, pues en ese tiempo de huertista. ¿Pasamos? Esto es algo que escribió Ricardo Flores Magón, que retrata la situación de Baja California y en especial la de Mexicali en aquella época, y que dio lugar a esta revolución que fue paralela pero diferente a la de Madero, porque mientras Madero pensaba hacer una revolución política, Ricardo Flores Magón pensaba y actuaba en favor de una revolución económica. Y esto es, pues, ¿qué teníamos nosotros los mexicanos de Baja California? Nada. Efectivamente, el Valle de Mexicali en ese tiempo se encontraba en manos de la Colorado Riverland Company y de la Southern Pacific y de otras compañías que eran dueñas de la tierra, del agua y pues de los ferrocarriles. ¿Pasamos? Estos eran los principales dirigentes que teníamos en Mexicali, dueños de las compañías pues de la Colorado River, y que eran enemigos totales de Ricardo Flores Magón y del sindicalismo. De hecho, ellos en Los Ángeles habían tenido un problema, que se habían incendiado un edificio, y pues tenían un odio a Flores Magón que se va a reflejar en esta acción de 1911. ¿Pasamos? Estas eran las propiedades. Lo importante de Mexicali en esa época era que protegía al canal Álamo y a todo el sistema de irrigación que a partir de la compuerta Sharp, que fue abierta en 1901, el 20 de junio, proveía de agua al Valle Imperial. En realidad, el Valle Imperial, que para 1911 pues tenía un gran desarrollo agrícola, dependía de Mexicali, y eso era el gran temor, ese era el problema principal que enfrentaban los norteamericanos, porque curiosamente la revolución magonista no encontramos nosotros documentos que nos indiquen qué pensó la población mexicalense. Eran apenas 500 pobladores aquí en Mexicali, y en total dispersos por el valle, incluidos los Tucapá, pues eran alrededor de 3,000. Entonces, no hay documentos que nos hablen de qué sintieron, de sus temores. Deben haberlo sentido porque se fueron todos a los Estados Unidos, era el éxito. Sin embargo, en 1931 se instituye una medalla para los defensores, y entonces se hacen algunos testimonios, o dan testimonios de personas que habían participado aquí en Mexicali en 1911, y es lo único que tenemos, unos cuantos testimonios de personas, pero que no hablan
miedo, no hablan de problemas, de destrozos, sino simplemente de lo que a ellos les tocó vivir en ese momento. Y bueno, a la distancia de 20 años, pues algunos cambiaban algunas direcciones, algunos hechos. ¿Pasamos? Este es el lugar donde los magonistas, el día 29 de enero de 1911, cuando ellos atacaron Mexicali, se posesionaron de este edificio, de los pocos edificios grandes que había en Mexicali en esa época, en que pues apenas estaba iniciando el desarrollo de nuestra ciudad. ¿Pasamos? Una foto de Mexicali y Calexico, ahí se ve claramente la parte, el primer plano, digamos, es Calexico, y después de los arbolitos y un canalito que era lo que vivía, era Mexicali, una pequeña población entonces. ¿Pasamos? Esta era la garita de Mexicali, por donde tranquilamente pasó Ramírez Caule y Fernando Palomares con el armamento que días antes vinieron a esconder en la Laguna Salada. No hubo ninguna revisión durante muchos años, la garita era pues mero formulismo. Entonces ellos pasaron sin problemas con todo el armamento, lo enterraron en la Salada y posteriormente, cuando lo necesitaron el 28 fueron por él para hacer el ataque el 29 de enero. ¿Pasamos? Aquí está cómo se llevó a cabo ese traslado de unas cuantas armas que habían comprado en Los Ángeles de segunda, la mayoría rifles y cartuchos, que pues fue lo que sirvió para que ellos vinieran a Mexicali, donde no hubo un ataque, una batalla frontal, no había soldados, únicamente atacaron pues las pocas oficinas que había. Al subprefecto Gustavo Terraza lo detuvieron y algunas cosas de ese tipo, pero en realidad no podemos hablar de que hubo una batalla, así que pues el escaso armamento que traían casi ni fue utilizado. ¿Pasamos? Estos son los combatientes de Hugo, que eran apenas 19 el día 29, posteriormente fueron 60 y luego 120, nunca fue un gran ejército. Y estos se unieron a los magonistas precisamente por la labor que habían hecho las personas que anteriormente habían estado aquí en Mexicali. Entonces, pues no fue el gran movimiento que se dice. Sin embargo, pues como ya se ha dicho aquí por los compañeros, sí generó y sigue generando grandes discusiones, enemistades y bueno. ¿Pasamos? Ahí están los jefes, Simón Berkel y William Stanley, que curiosamente, pese a sus apellidos, porque una de las acusaciones que se ha hecho a Ricardo Flores Magón es de que traía muchos extranjeros, y efectivamente sí los traía porque, bueno, estaba aliado, los Trabajadores del Mundo, una organización norteamericana, estaba aliado con Ricardo Flores Magón, pero en el caso de los dirigentes originales que vinieron aquí, Stanley y Berkel, los dos eran mexicanos, uno era sonorense y aunque tenían esos apellidos extranjeros. ¿Pasamos? Después del ataque, pues como ven ustedes, es muy poco lo que se dice. Ese es uno de los testimonios en que se habla de lo que pasó después del ataque. Y efectivamente hubo un prisionero, hubo un muerto, les cobraron dinero para dejarlos libres, a unos 500 pesos, al comerciante Barrero le cobraron 385, y fue todo el daño que hicieron en la ciudad de Mexicali el 29 de enero. ¿Pasamos? Aquí tenemos los indígenas. Una de las actividades que realizaron los organizadores del movimiento fue hablar con los indígenas, y algunos Tucapá se aliaron a ellos, pero sobre todo en la parte de la sierra, los indígenas Pai Pai y Iguas participaron en el movimiento. Allá sí participaron en la lucha armada, incluso hubo algunos muertos, tanto de un bando como de otro, de tal manera que, por ejemplo, un señor
que le apodaban el Cachorra, que era Pai Pai. Él fue el que hirió en el Álamo, hirió a Berto, y posteriormente, como consecuencia de esa herida, murió este guerrillero Berto. Entonces sí participaron los indígenas. Aquí no hay muchos testimonios, no hay fuentes que nos digan exactamente cómo participaron los Tucapá, pero en términos generales se considera que sí hubo algunos que se unieron a la revolución magonista. ¿Pasamos? Y bueno, pues aquí tenemos cómo fue creciendo el ejército y no fue mucho lo que se hizo. 3 semanas después de esto, Stanley, fue uno de los dirigentes, él se dirigió a los algodones y tomó el poblado de los algodones. Allá sí hubo un muerto, hubo algunos heridos, y posteriormente uno de ellos, Tomás Meléndez, se incorporó al gobierno de Cantú, y cuando él muere en 1919 se construye lo que tenemos nosotros en el Panteón de los Pioneros como rotonda de los hombres ilustres, y el propio Cantú estuvo en su sepelio porque lo consideraba un héroe. Recuerden ustedes que Cantú pues fue el que vino a terminar con el movimiento magonista. ¿Pasamos? Esto era lo que 3 minutos. Bueno, lo que los norteamericanos temían, que se destruyera la compuerta Chac, el Blue, que era un canal que también llevaba el agua para allá, y todo lo que era el sistema de irrigación. Entonces, todo lo que se hizo aquí para que el gobierno mexicano mandara soldados, que permitieran un cuerpo de personas armadas, de hombres armados a la Colorado, los conocidos como guardias blancas, que estuvieron aquí en Mexicali hasta la salida de la Colorado en 1946, todo esto que se hizo a través del embajador Henry Ray Wilson fue resultado de las gestiones que hicieron los norteamericanos, el grupo de agricultores del Valle Imperial y todos los dueños de las empresas norteamericanas que estaban en este lugar, que tenían intereses en Mexicali. Todo lo que se hizo fue resultado de estas gestiones. Ni siquiera el gobierno, el ayuntamiento de Ensenada, que era de donde dependía Mexicali, no hizo ningún tipo de gestiones o intentos de defender. Mandaron a 400 soldados. Miguel Mayor vino con 400 soldados, pero no a luchar contra los magonistas, sino a defender las obras de irrigación, sobre todo que en diciembre de 1910 se había dado permiso a los norteamericanos para que hicieran obras, bordos de contención, obras de protección de los canales, y entonces andaban trabajando un señor Okerson, un ingeniero Okerson militar, andaba trabajando y tenían miedo de que fueran destruidas estas obras, todo lo que existía, que era la llave que abría el desarrollo del Valle Imperial. Por eso, todo lo que aquí sucede tiene que ver con las compañías americanas, con el gobierno americano, con el embajador Henry Ray Wilson, con el gobierno de Madero, de Porfirio Díaz, y luego a los norteamericanos en la defensa de sus intereses. Pero como vemos, pues, no fue un movimiento que causara daños. El temor de que destruyera el ferrocarril, que apenas tenía 2 años funcionando, el temor de que destruyera las obras de irrigación, no ocurrió. Lo único que pasó, había un solo rancho ganadero, que era la hacienda Hechicera, donde también norteamericanos tenían ganado, y este rancho y algunos otros que estaban dispersos por el valle les robaron algo de ganado, porque bueno, de algo tenían que alimentarse los magonistas, y fue todo el daño que causaron. En realidad, algunos puentes que destruyeron y estos mínimos daños que causaron aquí a la ciudad de Mexicali. Eso fue todo lo que pasó, y bueno, pero de esto se ha hecho un tema muy extenso y muy discutido por los historiadores. Gracias. Bien, muchas gracias a la maestra Yolanda Sánchez Velázquez. Le damos la palabra
al maestro Roberto Elenes Rivera. 15 minutos, por favor. La brevedad del tiempo me exige ser muy, pero muy explícito, ¿no? Voy a hablar de dos cosas, de la naturaleza del PLN de 1906 y la de 1911. Y otras dos cosas, las desventajas y las ventajas o el impacto que tuvo el movimiento magonista en nuestro estado, ¿no? Hasta 1906, año en que fue redactado por Juan Sarabia y Antonio Villarreal, no lo hizo el programa del Partido Liberal Mexicano, no lo hizo Flores Magón. El programa del Partido Liberal tenía por objeto aplicar reformas para sentar las bases de un sistema democrático contra el despotismo prevaleciente, con el fin de sujetar al gobierno al imperio de la ley, la justicia y equidad para los menos favorecidos, así como fortalecer las garantías individuales a la libertad de expresión. Su lema era reforma, libertad y justicia. Lógicamente, este programa tuvo un impacto de inmediato. Se desataron la huelga de Cananea, de Río Blanco, también sirvió como referente para la redacción de la Ley Agraria de 1915 y la Constitución Carrancista de 1917. Pero hay que aclarar un punto: el Partido Liberal Mexicano, con su Junta Liberal, desde su creación en 1906 hasta la muerte de Ricardo Flores Magón en 1922, siempre estuvo bajo el liderazgo de un liderazgo que como anarquista llegó a desdeñar en varias ocasiones e incluso hasta el término magonismo. El control de Ricardo Flores Magón sobre el PLN fue de tal magnitud que el influjo de este partido en el quehacer político de la vida nacional es identificado por la historiografía con el nombre de magonismo. Sobre el pensamiento político de Ricardo Flores Magón, Fabio Luis Barbosa dos Santos, en su ensayo Fuentes Políticas e Ideológicas del Magonismo, define lo siguiente: Ricardo Flores Magón se alejó del legalismo que marcó la reivindicación del liberalismo decimonónico mexicano y dotó a la Junta Liberal con un discurso caracterizado por la incorporación progresiva de la temática social y por su correspondiente enfoque hacia los trabajadores, perfilando lo que podemos calificar como un pensamiento definitivamente magonista. En 1911, enarbolando el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, con el estandarte Tierra y Libertad, la Junta Liberal y miembros de la Organización Sindical de Trabajadores Industriales del Mundo, mejor conocida por sus siglas en inglés IWW, en compañía de soldados de fortuna, inician un movimiento armado en el Distrito Norte de la Baja California. Los objetivos eran muy diferentes al PLN de 1966. ¿Cuáles eran sus objetivos? Realmente quien mejor dilucida esto es Jack Mosley, el 3 de junio de 1912, al declarar al periódico San Diego Union. En este proclama, en el San Diego Union, Mosby aclara: ninguna nueva república se establecerá en la Baja California por los liberales. En el Partido Liberal Mexicano
Es el Partido Liberal Mexicano que está dirigiendo el presente movimiento revolucionario en México, y las fuerzas de la primera y segunda división del Ejército Liberal que operan en la Baja California se hallan a las órdenes directas de la Junta del Partido. La Baja California no será separada del resto de México, pero la revolución se extenderá a todos los estados de México hasta que el pueblo mexicano se vea libre del presente despotismo militar, de su estado de peonaje y de esclavitud, y cuando las tierras les sean devueltas al pueblo, las cuales les fueron robadas por los capitalistas nacionales y extranjeros. En el caso de Mosby, él sí era un miembro él sí era un anarquista y un miembro del IHH. Dicho de otro modo, el anarcosindicalismo de la IWW es una rama del anarquismo vinculada al movimiento a través del sindicalismo, ¿no? Y lógicamente pues sus fuentes de inspiración es Proudhon, la propiedad de su robo, es Kropotkin, es Bakunin, gente muy vinculadas o verdaderos teóricos del anarquismo. Las desventajas del PNM anarquista en el Distrito Norte, ¿no? La primera desventaja del Partido Liberal Mexicano, PNM, ahora de tendencia anarquista dentro del Distrito Norte, era que no tenían una masa de adeptos en la región, como sí existían en estados norteños como Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas, y con mayor razón en los Estados Unidos, paradójicamente, ¿no? Vale decir que dentro del Distrito Norte de la Baja California no hay un antecedente significativo de la vigencia del magonismo, a pesar de que en 1965 en la localidad mexicana el jefe político Celso Vega había tenido que sofocar con energía algunos brotes de rebeldía por parte de lugareños tras los desavisados procesos por la venta fraudulenta de terrenos. Prosigo. Teniendo el porfiriato evaluadores profesionales como Celso Vega en el Distrito Norte y Arturo Elías en el Consulado de Los Ángeles, no dilataron mucho en incubar en las mentes de los moradores de aquel distrito territorial y residentes de California, que el magonismo y el tradicional filibusterismo del que había sido víctima en todas las periodos del siglo XIX era la misma cosa. Es una falacia eso, ¿no? También es falacia que el mismo Mosby en su declaración de 1902 al San Diego Union enfila perfectamente bien hacia dónde iban, ¿no? Los objetivos. Otras desventajas también habría que agregar las campañas de desprestigio desatadas por los magnates Harrison Gray Otis, Harry Shire, William Randolph Hearst, John D. Spreckels, dueño de grandes extensiones de tierra al sur de California y de Baja California, controlando periódicos en doble circulación, como vienen siendo Los Angeles Times, San Francisco Chronicle, San Diego y el San Diego Union. De facto, con la verdad que en el movimiento revolucionario de 1911 en Baja California y la llegada del gobierno económico de Esteban Cantú, empezando en 1915, lo que sobrevino en nuestro estado fue una contrarrevolución. Sí, punto. Al convertir Cantú al Distrito Norte en el último bastión del porfiriato, al dar a muy buenos trabajos a los enemigos de la revolución, especialmente a felicistas y huertistas. Págatelas. Influencia del PNM anarquista en el Distrito Norte. El influjo del PNM anarquista de Flores Magón y de los anarcosindicalistas de la IWW sobre Baja California empezó a surtir efectos 7 u 8 años después del fracaso de la sonada magonista de 1911,
por el surgimiento de partidos rojos en la región defendiendo posturas radicales vinculadas fuertemente al problema agrario. Al contrario del resto del país, donde las luchas agrarias empezaron después de la independencia con el acrecentamiento del latifundismo criollo. Y segregar sus poblaciones por la el acrecentamiento del latifundismo criollo, que permanecería intacto desde la colonia en el distrito norte, segregar a su población por la geografía y la lejanía del centro de decisiones. El problema agrario empezó a tomar cuerpo a partir del 15 de diciembre de 1883, en que el presidente Manuel González promulgara la ley sobre el límite de terrenos y colonización de la Baja California, situación que agravaría aún más en 1902 con la compra de las tierras que conformaban el actual Valle de Mexicali por parte del grupo financiero norteamericano Charles J. Otis, cuyo emporio ganadero y agrícola, provisto de un sistema de riego de última generación, estimularía la migración de mano de obra y capital de origen extranjero, pasando a ser los residentes baja californianos, una minoría discriminada en su propia nación, sin un pedazo de tierra donde sembrar. Sobre sin tierra, bueno, me voy a brincar otro pedazo, ¿no? Los primeros brotes de violencia de la lucha anarco-sindicalista vinculados al villeísmo le tocó a Cantú enfrentarlos el 7 de septiembre de 1919 con el amotinamiento del destacamento militar de los Algodones, donde fueron acribillados a tiros el capitán José Torres y 3 soldados. Los conjurados manifestaron adhesión a Pancho Villa y su firme desacuerdo con la inmigración de chinos al territorio por lo perjudicial que resultaba su presencia para los jornaleros sin tierras. El motín fue aplastado, recuperando las tropas de Cantú, los caballos y armas robados. Los líderes de la revuelta, José Beltrán y Refugio Acera, fueron aprendidos junto con el traficante de armas llamado Tribolet. Beltrán y Acera, tras un juicio sumario, fueron fusilados en caliente. Se comprobó que estos eran miembros activos del grupo anarquista de trabajadores industriales del mundo, IWU. Iniciada la década de los 20, esta situación empezó a ser abierta crisis dentro del Distrito Norte durante el gobierno de Vicente Lugo, con la migración masiva de jornaleros mexicanos y por la presencia de villistas como Marcelino Magaña Mejía y otros refugiados en el Distrito Norte y además conectados con Antonio y Villarreal y la organización anarco-sindicalista CGT, Confederación General de Trabajadores. En esa época, Villarreal nos suscribió el plan del Partido Liberal, era secretario de Agricultura y Fomento del gobierno del presidente Álvaro Obregón. Para su inclusión revolucionaria en California, entró en 1922, el coronel Marcelino Magaña Mejía, uno de los tantos villistas enviados al Distrito Norte, presenta ante la Comisión Nacional Agraria 200 solicitudes para reparto agrario de los terrenos de la Hacienda Progreso en beneficio de jornaleros expatriados de los Estados Unidos, con el argumento de que esas tierras estaban siendo arrendadas por extranjeros. El gobernador Lugo intervendría con las autoridades federales para que estas solicitudes fueran rechazadas por ser promovidas por grupos anarcosindicalistas. Como respuesta, Magaña Mejía y los solicitantes invadieron no la Hacienda Progreso, pero sí los terrenos de la compañía del Cerro Centinela, Silo Mountain Company. Fue el villista jalisciense Marcelino Magaña Mejía el primero en encabezar en Baja California la toma de tierras con fines expropiatorios. Gracias. Sí, bien, muy bien, muchas gracias a los expositores, han estado muy educados todos.
todos cumplieron muy bien. Abrimos un espacio de preguntas y respuestas a los expositores. Cedemos la palabra. Vamos a recibir solamente 3 preguntas. Lamentablemente el tiempo está agotando y tenemos que pasar a la siguiente mesa, así que por las 3 personas interesadas, levanten la mano. Vamos a ir pasando el micrófono. Esta es la primera persona. Una pregunta. Está muy de moda que aquí mexicanos lo hicieron los chinos. En 1911, ¿cuántos chinos tiene usted reportados ahí cuando Flores Magón? Bien, ¿alguien más? Ahí. ¿Las 3 preguntas o nadie? Como dicen, si quieren de una vez las 3, o respondemos a dar la voz a Yolanda Sanciones. Bueno, usando la lógica, porque no hay mucha información, hay un testimonio que tomó Enrique Estrada Barrón en 1973 al señor Antonio G. Y él dice que fue parte del primer grupo de 200 chinos que llegaron a Mexicali y que venían a trabajar en el campo, a abrir tierras al campo. Para 1912, en el censo de 1904 y en 1910 no aparecen chinos en Mexicali, pero en 1912 en una relación de impuestos que tenía el ayuntamiento, hay 7 chinos ya, dedicados uno a crear puertos, otros a venta de licores y tabacos. Y bueno, había esa situación, hay muy pocos chinos, pero desafortunadamente alguien empezó a decir que había miles de chinos, y esto ha servido para que ahorita, en este momento, con los fines mercantiles, la historia se esté pues reescribiendo o mintiendo, ¿verdad? Entonces, bastante alterada, hay una fuerte campaña de parte del ayuntamiento para atraer inversiones de empresarios chinos, y se está diciendo, manejando continuamente a través de videos, que los chinos fueron los fundadores de Mexicali, contra lo que bueno, nos tocará hablar en la tarde. La siguiente pregunta, si alguien interesada. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es cómo poder llevar esta información a los jóvenes, sobre todo en secundaria y preparatoria. Lamentablemente los programas educacionales están, el floremagonismo se toca en un párrafo, en los libros de colegio de bachilleres. Entonces, ¿cómo poder crear programas para llevar esta información que forma parte de la historia local? O sea, podemos ver actualmente el proteccionismo que existe en las compañías extranjeras en la localidad. Entonces, creo que es necesario enseñar esta historia para que los jóvenes entiendan cómo la población de Baja California, la población mexicalense, creció y se formó protegiendo su propio territorio. El maestro Pedro Ochoa va a responder. Sí, adelante. Buena pregunta, muy buenos días a todos. Efectivamente, este es un extraordinario inicio del segundo congreso, bueno, es el tercer día de trabajo, pero esta pregunta de difundir la historia entre las nuevas generaciones, este es un principio. El final de este congreso no se agota en esta sala, no se agota en este momento, porque vamos a publicar las memorias, vamos a divulgar las conclusiones. Este es un principio de trabajo y me da mucho gusto encontrar esta sala llena. No quiero absorber el tiempo de los demás, es todo lo que quiero decir, pero es muy importante y muy conveniente la pregunta. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? Ahí está otra pregunta. Por favorcito, si me pueden decir qué participación tuvieron el señor Lerdo González de Tecate
y Rodolfo L. Gallego en estos movimientos. ¿Alguien quiere? Bueno, es interesantísimo. Lerdo González realmente cuando tomó ese 29 de enero de 1911, él era tecatense, los magonistas, era celador de la aduana y estuvo junto con Muñoz, que era administrador de aduanas, que tuvieron que pagar cierta cantidad de dólares para poder que los liberaran, ¿no? E incluso Jesús Muñoz habla sobre su libro y dice que, por ejemplo, a Terraza lo iban a fusilar y Rodolfo L. Gallego es un personajazo. Rodolfo L. Gallego era un ranchero, ¿no? del pueblo, que originalmente se agrega al movimiento magonista y después se brinca a las primeras de cambio, ya el 26 de junio, que llegan las fuerzas federales. Él se hace subprefecto. El caso es que él termina siendo general con el ejército que ganó la revolución, que fue el ejército del noroeste. Y en 1926, Rodolfo L. Gallego estaba como jefe de operaciones militares en el estado de Guanajuato, se revela toda la tropa y se hace cristero, ¿no? Entonces, quien lo fulmina es el general Jackie Amarillo Valenzuela, lo prende, lo arrastra por todo el empedrado de lo que es el pueblo de San Miguel Allende y lo cuelga, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Es un tipazo, era tecatense según esto. Lógicamente sus memorias, Cantú dice que eran gringos, tanto Margarita como su hija Rosaura, y por supuesto Rodolfo L. Gallego. Bien. Bien. Antes de que se retiren de la mesa, quisiera presentar algunas de las personalidades que están esta mañana todavía aquí con nosotros. Desde luego, un gusto verles por acá. Queremos dar la bienvenida a nuestro gobernador Jecoteca de la Mortera. Muchas gracias que nos acompañan. También está con nosotros el regidor José Manuel Martínez Salomón. Muchas gracias, regidor.